Alcaldes de varios cantones llegan a Quito para marchar y exigir al gobierno central el pago de asignaciones pendientes y un plan de vacunación. Lluvias causan afectaciones en varios puntos del país. Las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones y daños a varias viviendas. Detienen a 3 supuestos funcionarios del Servicio de Rentas Internas acusados de alterar las claves de empresas para solicitar la devolución del IVA, con un prejuicio que bordea los $400.000. Lo cogí, como quiera lo logué ahí arriba en la caña y lo dejé ahí al lado del estero. Detienen a 3 sujetos acusados de participar en el secuestro y asesinato de un menor de 7 años en el Carmen, provincia de Manabí. Reina Isabel II reacciona ante la polémica entrevista concedida por el príncipe Harry y su esposa Meghan. La monarca se refirió a las acusaciones de racismo dentro de la Casa Real y dijo estar entristecida. Así empieza la noticia, emisión estelar. Bienvenidos a otra jornada informativa. Es un gusto como siempre. Compañeros, muy buenas noches. Compañeros y amables televidentes, como siempre es un placer que nos acompañen. Así es, tenemos lo último de la jornada nacional e internacional. En cuanto a la información, iniciamos contigo, Ana. Así es, vamos de inmediato con la primera noticia. Alcaldes de varios cantones del país llegaron a Quito para realizar una marcha con el fin de exigir al gobierno central el pago de asignaciones pendientes y un plan de vacunación para los municipios que no pueden adquirir las vacunas. Tras la reunión con el ministro de Gobierno, no llegaron a ningún acuerdo. Llegaron de varios cantones de las provincias de la costa, sierra y Amazonía. Con banderas, carteles, pancartas y consignas, se concentraron en el Parque El Arbolito en el centro de Quito, desde donde partieron con destino a Carondelet. El objetivo, exigir al gobierno central el pago de las asignaciones pendientes. Demandar del gobierno que antes que se vaya, cubra los 1.053 millones de dólares que se le adeudan a los municipios del país. Por la ley de equidad territorial, por la 047, por la ley amazónica, por concepto de patrimonio, por devolución del IVA, que son las que están pendientes a los municipios del país. Que están conscientes de la crisis económica y la escasez de recursos en el país. Por ello buscan dialogar con las autoridades. Planificar. ¿De qué forma? ¿Cuánto va a cubrir hasta lo que le queda de gobierno? Pero no es que nos digan solamente que nos deben, sino cuándo nos van a pagar. Nosotros no podemos llevar esa misma respuesta a nuestras comunidades. Aseguran que esto no se puede aplazar más, pues la falta de recursos sumado a que han tenido que enfrentar temas de la pandemia que le corresponden al gobierno central, los ha dejado en una situación crítica. Y del poco recurso que teníamos, estamos al frente todavía de ellos. Proyectos sociales hemos detenido por falta de recursos, muchas obras se han detenido. Además de ello, las autoridades locales demandaron un plan real de vacunación, sobre todo para aquellos municipios que no pueden adquirir las vacunas. No lo podemos hacer como municipios pequeños, porque comprar 10.000, 20.000 vacunas a una firma no nos van a atender nunca. Que los municipios podamos transferir pocos o bastantes recursos económicos directamente al Ministerio de Salud Pública, para que él sea quien compre la vacuna para nuestros ciudadanos y lo más importante, no solo la compra, sino la aplicación. A su arribo al centro histórico se encontraron con una plaza de la Independencia completamente vallada y custodiada por la fuerza policial. Se registraron algunos disturbios al intentar pasar, sin embargo, más tarde, una comitiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, se reunió con el ministro de Gobierno Gabriel Martínez. Aunque el ministro de Economía Mauricio Pozo no estuvo en el encuentro, se refirió al respecto. Mi mayor buena disposición con los señores alcaldes, por favor, entiendo su situación, pero hay que encontrar la salida que sea viable para ambas partes. Pero tras la reunión no hubo acuerdos, así lo anunciaron los alcaldes. El gobierno nacional, al no encontrar las puertas de diálogo correspondientes con los alcaldes del país, nos obligan a tomar estas decisiones. Ratificamos, nos mantenemos en movilización hoy, mañana, y será progresivo si no encontramos que el ministro pueda sentarse con nosotros, nos dé una explicación y nos pueda dar una resolución. En Quito informó Adriana Rojas.
tienen el deber de custodiar a personas con orden de arresto domiciliario, pero no existe seguridad ni las condiciones para realizar esta labor que la cumplen no fuera, sino dentro de las viviendas. El señor duerme en la parte de arriba. Cuando el señor baja, nosotros también procedemos a la parte de abajo, o sea, nunca nos descuidamos de nuestra responsabilidad. La realidad que enfrentan esos uniformados y cuántos están distribuidos solo en la zona 8. Se lo presentaremos hoy en la emisión estelar de su informativo, La Noticia. Ahora les contamos que detienen a 3 sujetos acusados de participar en el secuestro y asesinato de un menor de 7 años en el Carmen, provincia de Manabí. Los aprehendidos confesaron que abandonaron el cuerpo del niño cerca de un río. La desaparición y muerte del pequeño Anthony de 7 años conmocionó a los habitantes del Carmen en la provincia de Manabí. Según la Policía Nacional, en el hecho estarían involucrados el ex conviviente de su madre y 2 hombres que habrían sacado al menor de su domicilio para presionar a su progenitora para que vuelva con su expareja. Al niño le taparon la boca por evitar que grite y parece que aparentemente se asfixió el menor. Ante el hecho, la policía dio con su paradero y procedió a detener a los involucrados. Uno de ellos confesó cómo asesinaron al menor. No sé qué me pasó, lo cogí, lo alogué ahí arriba en la caña y lo dejé ahí al lado del estero. La noticia llegó rápido a los habitantes de El Carmen, que indignados trataron de hacer justicia con sus propias manos. Por la problemática, los 3 ciudadanos fueron trasladados a Chone para que la audiencia de formulación de cargos se lo realice vía Zoom, porque la población estaba bastante enardecida, quería quitarnos los detenidos. Según las declaraciones de los secuestradores, el cuerpo del pequeño fue abandonado cerca del río Pita, en El Carmen. Por ello, equipos de la policía continúan en la búsqueda. Sin embargo, las lluvias de los últimos días han interferido en el hallazgo de sus restos. Informó Eric Zambrano. La Policía Nacional realizó varios allanamientos en Guayaquil, donde encontraron teléfonos celulares presuntamente relacionados con los 3 detenidos por el asesinato del presentador Efraín Ruales. Según el general Nelson Ortega, existen algunas hipótesis sobre el móvil de ese crimen. Son los últimos allanamientos que buscan más pistas sobre el crimen de Efraín Ruales. Según la Dirección Nacional de Investigaciones, en 5 inmuebles encontraron algunos teléfonos celulares. La información que contienen los celulares no ha sido tocada por no alterar el indicio. Obviamente el elemento de convicción ha sido puesto en cadena de custodia y en su debido momento la Fiscalía ordenará la práctica de las pericias respectivas. Sucedió en el Distrito Sur de Guayaquil, según el general Nelson Ortega. El proceso de investigación nos ha permitido establecer un vínculo o relación de los 3 sospechosos con la estructura identificada como Los Lagartos. Ellos enfrentan 2 procesos, uno por el asesinato y otro por presunta delincuencia organizada. Sobre la versión de los padres de alias Ñorqui, quienes afirman es menor de edad. Tendría 19 años y Alvarito 25, lo que nos hace ver que estamos frente a sospechosos jóvenes que están actuando como parte de estas agrupaciones violentas. Que ya han construido una hipótesis sobre la cual aspiran tener certezas, afirman. Es decir, la participación de intermediarios en la actividad del delito y él o los autores intelectuales de este hecho. Bueno, no le podría manifestar porque está en un proceso de investigación. Informó Jorge Escobar. Y en un hecho lamentable, una mujer murió a manos presuntamente de su esposo, quien fue detenido. Esto se registró en el sur de la capital. Veamos. Era la madrugada de este martes, 1 de la mañana marcaba el reloj, cuando los uniformados recibieron la alerta sobre un presunto femicidio en el sector de Santa Anita, sur de Quito. Y cuando llegaron allí, estaba ella, tendida en el suelo con un gran charco de sangre producto del violento ataque. El cuerpo presenta 2 cortes, uno en la región ioidea y otro en el hombro, lo cual produce el deceso. Así es, todo se habría desencadenado tras una pelea entre la pareja. Una vez que se escucha estos gritos, uno de los vecinos ingresa y encuentra lamentablemente el cuerpo de
una persona de 31 años de edad, de nombre Giovanna P., la misma que había sido victimada con un arma blanca. En este hecho violento, al parecer el victimario fue su esposo de nombre Aníbal T., de 36 años de edad, quien habría acabado con la humanidad de la mujer. Se sabe incluso que el agresor habría ingresado a la vivienda forzando las seguridades. En un video captado por una cámara se ve como el hoy sospechoso aparentemente huye y lleva consigo lo que parece ser un cuchillo en la mano. Horas más tarde fue detenido, pero para evitar que la policía lo atrape, este dejó abandonado su vehículo. Se despliega un operativo policial en donde es ubicado al presunto agresor a 4 cuadras aproximadamente de lo que deja abandonando el vehículo, con un corte en su mano derecha y varias máculas de color marrón en sus prendas de vestir. La Policía Nacional explica que la pareja tenía 2 hijos. A 2 niños de 6 años y 3 años. Por hoy las autoridades analizan si es que a lo mejor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Informó Marilyn Jaramillo. Y en la actualidad existen más de 160 casos de arrestos domiciliarios en la zona 8, para los que son casi 500 policías que han sido designados para cumplir con esta custodia diaria. En la siguiente nota les informamos en qué condiciones los uniformados cumplen con esta labor por orden judicial. Para llegar al sector de Puerto Licita en el Guasmo Sur fuimos resguardados con policías en 2 patrulleros, por lo conflictivo del barrio al que nos dirigíamos. A tan solo una cuadra del Estero Salado, donde en el piso superior de una vivienda vimos al cabo segundo Sergio Loja. Aquí los dueños del inmueble no nos abrieron la puerta, sino el mismo uniformado. Un poco más viviendo con el señor procesado, ¿no? Sí, exactamente. El señor duerme en la parte de arriba. En lo que cuando el señor baja, nosotros también procedemos a la parte de abajo, o sea, nunca nos descuidamos de nuestra responsabilidad, para evitar que ocurran novedades como las que saben existir, que los ciudadanos privados de libertad se saben fugar, se saben ir. Avanzamos a otro sector del Guasmo y vimos a uno de sus compañeros en las mismas condiciones. La custodia no la realizan fuera del inmueble o en una carpa o sentado en una silla, sino dentro de la casa, aunque asegura que en el interior mantiene la respectiva distancia. Nosotros no venimos aquí a hacer convivencia ni tener con ningún tipo de concomitancia con la persona que está detenida. Solo venimos a cumplir la orden judicial nada más. Asimismo, en otra cooperativa a pocos kilómetros, la misma situación, aunque en ese caso el gendarme prefirió no hablar por temor a represalias. Pero ¿qué sucede si la persona que tiene una causa en curso pertenece a un grupo delictivo, de narcotráfico u otros delitos, y es visitado por otros sujetos peligrosos? Es el principal problema que están enfrentando. El policía va a cumplir con esta función en los lugares donde fue detenido el ciudadano. O sea, el que está detenido a veces se le detiene en un lugar bastante complicado y ahí mismo está el policía dando el resguardo de seguridad. La semana anterior un compañero policía se le fugó la persona que le estaba cuidando, entonces él fue puesto a orden de la autoridad competente. Pero es un tema que se debe analizar con urgencia, según el comandante de la zona 8, el general César Zapata, quien explica las condiciones a las que se expone su personal. Los policías han sido contagiados ahí del COVID porque están en ese ambiente, entonces lamentablemente tenemos ese tipo de inconvenientes que se está produciendo en este momento. Pero el problema va más allá. Hasta en el mes de enero en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, 164 personas están con arresto domiciliario en cada uno. La institución del orden debe designar 3 policías cada 8 horas en el día para cumplir con las 24 horas, dando un total de 492 uniformados que se dedican a esa actividad por orden de un juez. Se vaya depurando este listado y verdaderamente la gente que se amerita, que se cumpla, ¿no? Eso es una obligación, pero también la gente que al menos si tiene las condiciones de ir a una cárcel tendría que estar. Según el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 537, se establece que solo se pueden beneficiar de esa medida alternativa a la prisión preventiva mujeres embarazadas, también personas mayores de 65 años y quienes tengan enfermedades terminales o catastróficas. Y si el sospechoso no cumple con estas características, el magistrado solo podría considerarlo como una opción. Son 492 policías que se acercan al número de gendarmes que llegaron a Guayaquil a reforzar los operativos de control contra la delincuencia en el año anterior, que es más de la cantidad de elementos con los que cuenta un distrito, que son entre 300 y 400 uniformados, que podrían estar luchando contra los antisociales, pero están dentro, casi en el entorno familiar de los acusados por varios delitos.
informó Charlie Pizarro. Pero ¿cuáles son los delitos que han cometido estas personas que custodian los policías y qué dicen las autoridades? Se los presentaremos mañana en una segunda entrega. Adriana, tienes más información. Así es, pendientes entonces de ese informe. Tenemos más noticias. Una nueva muerte violenta se suma a las 7 registradas en lo que va de este año en Durán, provincia del Guayas. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde ocurrió este crimen. Ni la fuerte lluvia caída sobre el cantón Durán en la provincia del Guayas no fue impedimento para que sujetos no identificados acaben con la vida de José García Aguirre, de 25 años de edad. El hecho ocurrió en pleno centro del cantón, en el sector del Malecón. El joven había salido a comprar cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, sacaron el arma y le dieron 8 impactos de bala, dejándolo tendido en la calzada. El mayor Luis Cifuentes del distrito Durán asegura que las primeras investigaciones apuntan a un conflicto de organizaciones por apoderarse de la venta y el consumo de droga. Igualmente es impactada por varios disparos en su cuerpo, en el tórax. Y esta persona, pues también se puede decir que el móvil también podría ser presumiblemente el tema de la pugna del territorio también, en este caso por la venta de drogas. La víctima no contaba con antecedentes penales. Fueron miembros del área de criminalística quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Los familiares del occiso prefirieron no hablar. En tanto, la policía analiza las cintas de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Existen unas cámaras y las acciones post-delito que realiza la Policía Nacional es verificar efectivamente versiones de testigos, amigos, allegados, su entorno familiar inclusive, y también el tema de buscar una ruta técnica de por dónde podrían haber estado los que ocasionaron este hecho. Según datos de la Policía Judicial, en el año 2020 se registraron 9 muertes violentas en el cantón Durán, mientras que en los 3 meses de lo que va de 2021 se han presentado 8 casos. Estamos agotando todos nuestros esfuerzos tendientes a fin de que se eviten estos, tanto de lo que es muertes violentas y también los delitos, ¿no? Y una de las medidas preventivas que pondrá en marcha la policía en ese cantón es la implementación de una unidad de policía comunitaria móvil, que estará ubicada en la cima del Cerro Las Cabras, sitio catalogado como zona roja por la presencia de organizaciones delictivas en la venta y el consumo de estupefacientes. Informó Carlos Julio Gurumé. Delincuentes asesinan con un disparo en el pecho a un joven con discapacidad durante un robo en Quevedo, provincia de Los Ríos. La policía logró la captura de un sospechoso. En el video se observa cómo se juntan los 3 sujetos en el ingreso de un local comercial. Uno de ellos lleva un arma de fuego. Momentos después salen en precipitada carrera, mientras que José Muñoz también sale con su mano en el pecho malherido. Lo que pienso es que son unas personas cobardes, que si entran a robar un lugar no tienen que arrebatarle la vida a otra persona, y principalmente a una persona discapacitada que sufría de epilepsia, y me lo matan a mi hermano. Conocido como Pepito, a sus 25 años y con una discapacidad, se ganaba el sustento colaborando en los locales comerciales de la avenida Walter Andrade, hasta que la delincuencia cegó su vida. Lamentablemente la víctima se asusta, pone resistencia y estos victimarios proceden a dispararle con un arma de fuego. La policía logró detener a uno de los presuntos implicados en el hecho, quien tiene antecedentes delictivos. Las investigaciones en torno al caso continúan hasta localizar a los demás responsables en una ciudad que está cansada de la delincuencia. Desde Quevedo informó Odette Camacho. Y un hombre resultó herido luego de recibir 2 impactos de bala por parte de sujetos que actuaron al estilo sicariato en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas. La víctima tiene antecedentes penales. Con la detonación de al menos 7 disparos, los sicarios pretendieron quitarle la vida a Pedro Rafael Anchundia León. 2 de los disparos atravesaron su cabeza y su pierna. La víctima de 35 años se encontraba minutos antes dentro de una vulcanizadora, ubicada en las calles Juan Bautista Aguirre y Río Napo, del sector Bellavista al oeste de Milagro. Debido a sus graves heridas, la policía lo auxilió.
fue llevado por el patrullero hasta el hospital en donde se encuentra y ha intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento se encuentra estable el herido. Según los agentes del orden, el joven registra antecedentes penales por homicidio y robo. También se conoce que su alias es el Chapo. Lamentablemente ustedes ya conocen la problemática que tiene el distrito Milagro, el tema de las disputas por territorio entre las dos bandas que ya ustedes saben muy bien quiénes son. Entonces esto estaría ocasionando estas muertes violentas aquí en el distrito. Ahora las autoridades investigan la identidad de los autores materiales e intelectuales, informó Maite Morán. Mucha atención, cerca de 20 barrios resultaron inundados tras más de 12 horas de lluvia en Machala, provincia del Oro. Más de 10 viviendas fueron afectadas, pues el nivel del agua alcanzó los 50 centímetros en aquella ciudad. Así amaneció la ciudad de Machala, calles convertidas en verdaderos ríos debido a las precipitaciones registradas la noche de lunes, mismas que se extendieron hasta la mañana de este martes. Fueron más de 12 horas que hicieron colapsar el alcantarillado de varios sectores. Todos los años es lo mismo, ya se les pide a todas las autoridades todos los años, pero no hacen nada. No solo la parte céntrica de la ciudad de Las Palmeras resultó afectada. En los sectores periféricos el panorama era más desalentador. En barrios como La Unión y Virgen del Cisne, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, se registró la inundación de 4 viviendas. Me afectó todo. Aquí en mi casa, lo que es mueble, cama, todo, totalmente todo. El agua comenzó desde las 4 de la mañana, comenzó a adentrarme ya el agua. Lejos de allí, al sur de la capital, la situación no varió. El agua anegó barrios como el Venezuela. El caudal sobrepasó los 50 centímetros, ingresando a algunas casas. Toda la noche aquí con miedo, preocupados, y estamos pensando, bueno, ya como esto no es propio, tenemos que buscar a dónde irnos. Informó Richard Ceballos. Y un grupo de familias han improvisado viviendas sobre un muro de contención debido a que sus casas están anegadas en el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. Los agricultores de la zona están preocupados por las afectaciones en sus cultivos. Sobre el muro de contención donde improvisaron con plásticos y sábanas, pernoctan varias familias afectadas de los recintos Santa Clara 1 y 2 en Urdaneta. El sector está bajo el agua, así se observan las viviendas. Quienes no tienen canoas caminan con el agua hasta la cintura. Tuvimos que hacer esta carpita aquí porque no teníamos dónde dormir. La casa está llena de agua y no teníamos dónde dormir, dónde descansar. Los niños andan en medio del lodo. Ellos temen que el río incremente su caudal. Imagínense, las culebras como vienen a la orilla del río, ahora que estaba bien crecida. A pesar de las circunstancias, prefieren quedarse ahí casi a la intemperie. Pero las familias se niegan a evacuar, claro, por el temor de perder sus últimas cosas que les quedan. Los agricultores de la zona también afrontan una difícil situación, pues los cultivos han resultado afectados. Más de 2.000 hectáreas entre cacao, arroz, maíz duro y banano podrían perderse. Ya que acá ya está más cerca, ya no vale, porque ya vean cómo están. Ya saben, se están pudriendo con el agua. Ya tenemos desde el día viernes. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Algunas viviendas del sector Monte Sinaí resultaron afectadas por la fuerza de la lluvia que cayó sobre Guayaquil durante este lunes 8 de marzo. De su parte, Gestión de Riesgo Municipal prepara albergues para ayudar a personas que pudieran resultar damnificadas. En el canal RTS, mire cómo el agua ha subido hartísimo por la lluvia. En pocas horas así lucieron los canales naturales de agua que atraviesan Monte Sinaí. La fuerza del líquido dejó estragos a su paso. Es el caso de Teodoro Batioja, en cuyo domicilio, ubicado en la cooperativa María Paidal, el piso de madera se hundió tras el deslizamiento del terreno.
se llevó la cosa de la casa, se llevó todo, se llevó la cocina, se llevó el baño, el agua llegó hasta aquí, la familia de mi esposa que viven a los lados estaban asustados, ellos no sabían ni para dónde correr. Su vecino Teodoro Jiménez cría gallinas en la parte baja del domicilio. Las aves casi mueren producto de la subida en el nivel del agua. Ya, lo que pasa es que todo esto aquí se inundó feísimo, como no tiene idea. Incluso yo tengo unos pollos abajo en la casa, abajo de mi casa, y hasta tuve que meterme a bucear a sacarlo porque ya estaban al tope. Esa parte llena de maleza era la antigua ruta del estero El Burro. Sin embargo, el caudal con el paso de los años fue generando el deslizamiento de estos terrenos. Hoy se encuentra más ancho y eso pone en peligro a las familias que viven en los alrededores. No, a veces no dormimos porque cuando comienza a llover tenemos que estar despiertos toda la noche esperando por nuestros hijos, y cuando ya comenzamos a ver que sube el agua, tenemos que coger nuestras criaturas y salir corriendo solamente con las criaturas, así se lleven las cosas. A pocos metros de estos domicilios afectados, construyeron un ducto cajón para el desfogue del líquido de las zonas más altas hacia el conocido canal de El Burro. Pero la cantidad de agua que bajó fue tan alta que a su paso fue provocando daños en la estructura de algunos domicilios. Todo lo que sale aquí al canal daña, y eso le detiene y le daña la vivienda a los señores que viven aquí adelante. De su parte, la Dirección de Gestión de Riesgo Municipal asegura que ya emprendieron la ruta para conocer de cerca la realidad y prefieren adelantarse a los hechos, adecuando espacios dentro del CAMI de mucho lote, en caso de existir familias que requieran un albergue. Ustedes ven aquí que tenemos activado ya uno de nuestros primeros 10 sitios de alojamiento temporal para atender a las personas en condiciones de que en caso de ser requerido. Le vamos a dar una asistencia integral, no solamente su camita, sino alimentación, asistencia médica y también asistencia psicológica. Informó José Morales. Y al menos 64 afectaciones se registraron en 6 horas de lluvia en Guayaquil ese lunes 8 de marzo, según se reportó también por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la urbe porteña. El personal del municipio hará un análisis de los daños para una posterior entrega humanitaria a los afectados. ¡Ay, al Guamo! ¡Con canoa! ¡Vamos, con canoa! En apenas 6 horas de lluvia, la ciudad de Guayaquil recibió la tarde y noche del lunes 8 de marzo. La misma cantidad de agua que se esperaba en todo un mes. Así lo asegura la vocera de Interagua. Sumado a que la lluvia, las más fuertes precipitaciones se dieron en momentos de marea alta. Tenemos afectaciones puntuales al norte y al sur de la ciudad. Fueron en total 104 milímetros de agua. Y es que los videos que registraron la fuerte precipitación lo dejan en evidencia. Calles inundadas, vehículos atrapados y personas que tenían como única alternativa ir a pie hasta su destino. Por su parte, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil reportó al menos 64 afectaciones en el área urbana producto de la lluvia, entre ellas 7 árboles caídos, 18 zonas inundadas, 39 calles y avenidas con acumulación de agua, además un colapso estructural en Monte Sinaí. Sin embargo, no se registraron muertos ni desaparecidos. Tampoco hubo casos en los que se necesitara atención prehospitalaria o de rescate. Mientras tanto, se activaron 2 equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades del municipio de Guayaquil para recorrer las zonas que se inundaron y así realizar una posterior entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas producto de la que hasta ahora es considerada la lluvia más fuerte del año, informó Celeste Dueñas. Pasamos a otro tema. El gabinete general convocado por el presidente Lenín Moreno trató la planificación y gestión para los últimos meses de gobierno. En este marco, el ministro de Salud y el secretario de Gabinete brindaron detalles respecto al plan de vacunación y el listado de personas que se vacunaron en la fase 0. El ministro de Salud, Roberto Farfán, manifestó que existe un impedimento legal respecto de la entrega de los nombres de la lista de vacunados en la fase 0. Según los requerimientos legales, se afirmó, los documentos de listado serán enviados a las autoridades. La confidencialidad de la historia clínica del paciente es algo que no se puede divulgar. A medida que vayan llegando las peticiones judiciales competentes, nosotros iremos acatando las mismas. Durante la intervención también manifestó que el gobierno, antes de culminar su periodo constitucional, dejará a la próxima administración no menos de 20 millones de vacunas adquiridas. Hay 20 millones de vacunas negociadas y pagos anticipados por esas vacunas. Sin duda este gobierno va a lograr
vacunar o colocar por lo menos 4.5 millones de dosis hasta que termine el 24 de mayo en función de los cronogramas que te están estableciendo las farmacéuticas. En torno a las competencias que solicitaban los GATS para adquirir vacunas contra el COVID-19, señaló no podrán gestionarse. Si en algún momento ellos quieren que nosotros deleguemos la capacidad de hablar con las casas farmacéuticas, el gobierno nacional tampoco puede hacer esa delegación porque las casas farmacéuticas están directamente conversando con los gobiernos nacionales de los diferentes países. En el marco de la reunión de gabinete, además se confirmó que la provincia de Galápagos será la primera del país en culminar la vacunación total en la primera dosis del medicamento. El día jueves, es importante decirlo, la señora vicepresidenta, que es quien maneja junto con el señor ministro de Salud el tema de la vacunación, enviará 5,000 vacunas para que sea vacunada la primera línea de las Islas Galápagos. Con estas 5,000 vacunas se comprende que el 13% del 100% de ciudadanos del archipiélago quedará inmunizado. Nosotros estimamos que si las cosas caminan bien, para fines de abril podríamos estar ya haciendo una cobertura mucho más amplia de la población en su conjunto, tomando en cuenta ya aquellos que son población de 18 años para arriba, luego de haber terminado con la población vulnerable y adultos mayores, que es nuestra prioridad. En esta próxima etapa, que sería la segunda fase, también estarían incluidos operadores turísticos. Informó Javier Rosero. Estamos de regreso con más y hace poco se registró un asesinato al estilo sicariato en el parterre central de la avenida Vicente Piedrahíta a la altura del centro comercial del cantón Daula en la provincia del Guayas. Según testigos, los victimarios le propinaron 4 disparos que terminaron con la vida del ciudadano, que aún no es identificado. Miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía del Guayas y de la Comisión de Tránsito se encuentran en el lugar realizando el procedimiento respectivo. En nuestros próximos informativos ampliaremos la información de este nuevo caso de sicariato. Y el exdirector de la cárcel de Guayaquil, Héctor R., fue sentenciado a pena privativa de libertad por el delito de concusión. Él fue detenido el 1 de octubre del año anterior después de que se publicaran videos en los que negociaba con 2 israelíes dinero a cambio de servicios en la cárcel que dirigía. Este martes, la Fiscalía General del Estado confirmó la sentencia de 20 meses de pena privativa de libertad en calidad de autor del delito de concusión contra Héctor R., exdirector del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, quien aceptó el hecho delictivo. Asimismo, la jueza de garantías penales dispuso el pago de una multa de 5 salarios básicos unificados, además como reparación integral inmaterial. El acusado deberá ofrecer disculpas públicas en uno de los diarios de mayor circulación nacional. A Héctor R. se lo acusó de aprovecharse de su cargo como director del CRS de Guayaquil. Solicitó a los israelíes Shaida Khan y Oren Sheyman dinero a cambio de dotarles de los servicios necesarios, como acceso al baño, colchones y seguridad. Recibió de ellos $5,000, según indicó la Fiscalía. Además, el juez de garantías penales, Andrés Torres, llamó a juicio a Alexandra N.L., exdirectora del Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa en la provincia de Manabí, por su supuesta responsabilidad en el delito de concusión. La Fiscalía presentó el dictamen acusatorio con base en una denuncia presentada por un familiar de un PPL, a quien la procesada habría solicitado $2,000 para no ingresar en su expediente el detalle de una falta disciplinaria al interior del centro carcelario. A esta denuncia se sumó un parte policial que detalla la existencia de papeletas de depósito a favor de la procesada por parte de un familiar de otro PPL y más elementos de convicción, informó Adriana Peralta. Atención con la siguiente noticia. Detienen a 3 presuntos funcionarios del Servicio de Rentas Internas acusados de alterar las claves de empresas para solicitar la devolución del IVA con un perjuicio que bordea los $400,000. La Fiscalía investiga la presunta falsificación de documentos y defraudación tributaria. Fueron 11 los allanamientos y 9 los detenidos en una acción fiscal que investiga el presunto cobro fraudulento de la devolución del IVA a 3 empresas. Un contador que brindaba servicios a 50 compañías fue la punta del ovillo. Este cambio de usuarios y contraseñas permitieron endosar las notas de crédito
generaron un perjuicio de alrededor de $400,000 a 3 empresas que en el desarrollo de la investigación han sido identificadas como perjudicadas. Según la Fiscalía, los inmuebles allanados se encuentran en la Ciudadela La Fae, Prosperina, una urbanización de la Vía La Costa, y el Cantón Durán. Investigan los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos. 3 de los aprehendidos son funcionarios del organismo tributario. Uno se les escapó. Las acciones se extendieron hasta las oficinas de La Matriz, en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, de donde incautaron los dispositivos y equipos informáticos. A favor de alrededor de 4 personas que prestaron sus nombres, su identidad y documentos falsos para beneficiarse de esta ilícita actividad. Se iniciaron en su debido momento los sumarios administrativos que, conforme la falta que se ha identificado, pues terminaría en destitución de los funcionarios de confirmar, por supuesto, las faltas correspondientes. También lo generaron a través de la bolsa de valores y que se efectivizaban a través de depósitos y transacciones ya en efectivo. Los aprehendidos aguardaban la audiencia de formulación de cargos en la unidad de flagrancia. Ninguno tiene antecedentes. Hasta el aguacero de ayer. Informó Jorge Escobar. Y el juez Fernando Muñoz tiene un plazo de 15 días para presentar un informe al Tribunal Contencioso Electoral que definirá su postura sobre el recurso presentado por Yacu Pérez, que denuncia supuestas inconsistencias en más de 20.000 actas de la primera vuelta electoral. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic celebra lo que denomina el primer paso para un posible recuento de votos parciales, una vez que el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la demanda del presidenciable Yacu Pérez en contra de los resultados numéricos proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Esas actas inconsistentes que hemos encontrado ya ahora mismo, más de 24.000 actas, se las hemos entregado al Tribunal Contencioso Electoral, aspirando y esperando de que ellos, con esas actas inconsistentes, procedan a abrir las urnas. El juez electoral tiene un plazo de hasta 15 días para preparar un informe al Pleno del TCE. El expediente consta de más de 43.000 fojas, con información remitida tanto de Pachacutic como del Consejo Nacional Electoral. Ahora hay expectativa de la dirigencia indígena sobre el alcance de la revisión de actas que esperan sea en todas las provincias. Si las inconsistencias están a lo largo y ancho de todo el país, nos da la impresión de que fue un trabajo sistemático a fin de que trataran de que no nos diéramos cuenta. El plazo que tiene el juez para resolver la impugnación podría interferir con el inicio de la campaña electoral, que según el calendario arrancaría el 16 de marzo. Si la sentencia da paso a un recuento, tomaría más tiempo, pero esto no preocupa a una autoridad del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que tenemos aprobado un calendario electoral. Entonces ese calendario, si es que en el caso de sufrir alguna modificación, tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo Electoral. El consejero José Cabrera confía que el tribunal resuelva lo más pronto posible el recurso, ya que los diseños para las papeletas para la segunda vuelta están aprobados. Ya la impresión con los nombres, las fotos, etcétera, de los 2 finalistas, tenemos que hacerlo en cuanto nos entregue el certificado el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras el Tribunal Electoral no emite un pronunciamiento definitivo sobre la proclamación de resultados, el CNE no podrá... Son aproximadamente 500 policías que solo en la zona 8 custodian a sospechosos de diferentes delitos en los denominados arrestos domiciliarios. Gran parte de estos ciudadanos han sido investigados por tráfico de drogas. ¿Qué dicen las autoridades sobre ese problema que enfrenta la institución del orden? Estamos solicitando que nuestros compañeros actúen conforme a derecho. ¿Y cuál sería la solución? Una reforma para evitar este uso abusivo del derecho. Se lo presentaremos mañana en la emisión estelar de su informativo La Noticia.